Muchísimas personas sienten que su vida está atrapada en los mismos patrones. Se levantan cada mañana con la sensación de que nada cambia realmente, de que los mismos problemas, las mismas dudas y las mismas inseguridades aparecen una y otra vez. A veces incluso parece que el tiempo avanza, pero la mente permanece exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que cambiar la forma de pensar no es un proceso misterioso ni reservado para unos pocos. La mentalidad es algo que puede transformarse. Y aunque no ocurre de la noche a la mañana, sí puede comenzar a cambiar de manera muy profunda en tan solo 30 días, si se trabaja de forma consciente. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido sobre crecimiento personal, mente y hábitos que pueden transformar tu vida, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí, constantemente, compartimos ideas que pueden ayudarte a ver tu vida desde una perspectiva completamente nueva. Ahora bien, lo primero que hay que entender es que la mentalidad no es algo fijo. Mucha gente crece creyendo que su forma de pensar es simplemente su personalidad, algo que no se puede modificar. Pero la realidad es que el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria llamada plasticidad. Esto significa que cada pensamiento repetido, cada emoción que se alimenta y cada creencia que se refuerza crea conexiones neuronales que se vuelven más fuertes con el tiempo. En otras palabras, la forma en que piensas hoy es, en gran parte, el resultado de pensamientos que has repetido durante años, y si esos pensamientos se repitieron, también pueden reemplazarse. Por eso, cuando hablamos de cambiar tu mentalidad en 30 días, no estamos hablando de convertirte en otra persona de un día para otro. Lo que estamos haciendo es iniciar un proceso en el que comienzas a interrumpir viejos patrones mentales y a crear otros nuevos. Es como cambiar la dirección de un río. Al principio parece imposible, porque el agua siempre ha fluido por el mismo lugar. Pero si comienzas a abrir un nuevo camino, con el tiempo, el flujo empieza a seguir esa nueva dirección. El primer paso para cambiar tu mentalidad es darte cuenta de algo muy importante. La mayoría de tus pensamientos no son realmente decisiones conscientes, son hábitos mentales. Muchas personas creen que piensan de forma libre, pero en realidad, el cerebro funciona como una máquina de predicción que repite lo que ya conoce. Si durante años has pensado frases como "no soy lo suficientemente bueno", "siempre me va mal", "esto nunca va a funcionar", esas frases se vuelven automáticas. Ni siquiera te das cuenta de que están pasando por tu mente. Durante los primeros días de este proceso de 30 días, lo más importante no es cambiar tus pensamientos todavía, sino observarlos. Puede parecer algo simple, pero en realidad es un cambio enorme. Cuando empiezas a notar tus pensamientos, creas una pequeña distancia entre tú y tu mente, en lugar de ser arrastrado por cada pensamiento negativo. Comienzas a verlo como lo que realmente es tan solo una idea pasando por tu cabeza. Muchas personas descubren en esta etapa algo sorprendente. Se dan cuenta de que la mayoría de sus pensamientos son repetitivos, críticos o pesimistas. No porque quieran pensar así, sino porque su mente aprendió ese patrón con el tiempo, tal vez por experiencias pasadas, por comentarios de otras personas o simplemente por hábitos mentales que nunca cuestionaron. Pero aquí ocurre algo interesante. En el momento en que empiezas a observar tus pensamientos, de alguna manera empiezas a debilitarlos. Es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que antes parecía enorme y dominante, comienza a verse diferente. Después de unos días practicando esta observación, llega el siguiente paso a cuestionar los pensamientos automáticos. Muchas personas aceptan cada pensamiento como si fuera un hecho absoluto, pero la verdad es que los pensamientos no siempre reflejan la realidad. A veces reflejan miedos, interpretaciones o recuerdos que ya no tienen que definir el presente. Por ejemplo, si tu mente dice, "no soy capaz de lograr esto", puedes detenerte un momento y preguntarte algo muy simple. ¿Esto es un hecho o solo una interpretación? Esa pequeña pregunta puede abrir una grieta enorme en un patrón mental antiguo. Al hacer esto repetidamente, tu cerebro empieza a notar que hay otras posibilidades. Empieza a entender que un pensamiento no es necesariamente la verdad, es solo una opción entre muchas. Otro aspecto fundamental del cambio de mentalidad tiene que ver con el lenguaje interno. Las palabras que usas contigo mismo tienen un impacto enorme en la forma en que percibes tu vida. Si constantemente te dices frases como "todo me sale mal",
¿O siempre fracaso? Tu mente comienza a buscar evidencia que confirme esas ideas. Pero cuando cambias el lenguaje interno, incluso de forma sutil, algo empieza a transformarse. En lugar de decir, no puedo hacer esto, puedes empezar a decir, todavía no sé cómo hacerlo. Esa pequeña palabra, todavía, cambia completamente la perspectiva. En lugar de cerrar una puerta, la mantiene abierta. Durante la segunda semana de este proceso de 30 días, muchas personas comienzan a notar cambios pequeños, pero significativos. Tal vez reaccionan con menos intensidad a una crítica, tal vez un problema que antes parecía enorme, ahora se siente más manejable. Esto ocurre porque la mentalidad empieza a moverse lentamente hacia una postura más flexible. Y aquí aparece otro elemento clave del cambio mental en la atención. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo. Esto no es un defecto personal, es un mecanismo evolutivo. Durante miles de años, prestar atención a los peligros ayudó a la supervivencia. Pero en la vida moderna, ese mismo mecanismo puede hacer que ignores muchas cosas positivas que también están ocurriendo. Por eso, parte del cambio de mentalidad consiste en entrenar tu atención. Cada día puedes hacer algo muy simple, pero poderoso en preguntarte qué salió bien hoy. No tiene que ser algo extraordinario. Tal vez una conversación agradable, una tarea completada o simplemente un momento de tranquilidad. Cuando haces esto de forma constante, tu cerebro empieza a notar más de esos momentos. Es como ajustar el enfoque de una cámara. Las cosas positivas siempre estuvieron ahí, pero ahora tu mente comienza a registrarlas con más claridad. Con el paso de los días, este pequeño ejercicio empieza a tener un efecto acumulativo. Tu percepción del día cambia. En lugar de recordar solo los problemas, también comienzas a recordar lo que funcionó. Otra parte importante de cambiar tu mentalidad en 30 días tiene que ver con la forma en que interpretas los errores. Muchas personas tienen una mentalidad en la que equivocarse significa fracaso, pero en realidad el error es una de las formas más poderosas de aprendizaje. Cuando empiezas a ver los errores como información en lugar de como pruebas de incapacidad, tu relación con los desafíos cambia por completo. De repente, intentar cosas nuevas ya no se siente tan amenazante. Las personas que logran cambios profundos en su vida suelen tener algo en común. No interpretan los obstáculos como señales para rendirse, sino como parte del proceso. En este punto del proceso de 30 días, muchas personas ya han notado algo muy interesante. Sus circunstancias externas tal vez no han cambiado demasiado todavía, pero su forma de interpretarlas sí ha empezado a transformarse. Y eso cambia la experiencia completa de la vida, porque la realidad es que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente distintas, dependiendo de su mentalidad. Por eso, cambiar tu mentalidad no es simplemente pensar positivo de manera superficial. Se trata de cambiar la forma en que interpretas la realidad, los desafíos, las oportunidades y sobre todo, la forma en que te ves a ti mismo. Y algo muy importante que debes recordar durante todo este proceso es que ningún cambio mental ocurre de forma perfecta. Habrá días en los que vuelvas a caer en pensamientos antiguos. Habrá momentos de duda. Eso es completamente normal. El objetivo no es eliminar cada pensamiento negativo, sino desarrollar la capacidad de no dejar que esos pensamientos controlen completamente tu perspectiva. Cuando llegas aproximadamente a la mitad de este proceso de 30 días, muchas personas comienzan a sentir algo que no esperaban. Una sensación de claridad. Es como si la mente estuviera un poco menos saturada de ruido interno. Esto sucede porque al observar tus pensamientos, cuestionarlos y cambiar tu lenguaje interno, empiezas a reducir el poder de los patrones mentales que antes dominaban tu atención. En ese momento, muchas personas también comienzan a notar que sus decisiones diarias cambian ligeramente. Tal vez toman una pequeña iniciativa que antes habrían evitado. Tal vez hablan con más confianza en una conversación. Tal vez intentan algo que llevaban tiempo posponiendo. Y aunque esos cambios parezcan pequeños, en realidad son señales de que tu mentalidad está empezando a reorganizarse desde dentro. Lo más interesante es que el cambio mental rara vez ocurre de forma dramática. No suele sentirse como un momento épico de transformación. Más bien, se parece a un amanecer lento. Poco a poco, la oscuridad va disminuyendo y la luz
comienza a ocupar más espacio. Y cuanto más practicas estos nuevos hábitos mentales, más natural se vuelve esa nueva forma de pensar. Si estás escuchando esto y te gustaría seguir descubriendo cómo completar este proceso para transformar tu mentalidad en 30 días, recuerda nuevamente darle like a este video y suscribirte al canal, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en las últimas etapas de este proceso y en cómo consolidar estos cambios para que realmente se conviertan en una nueva forma de ver tu vida. A partir de este punto del proceso, algo empieza a cambiar de una forma más profunda. Ya no se trata solamente de observar tus pensamientos o cuestionarlos, sino de empezar a construir una mentalidad nueva de manera consciente. Muchas personas pasan años intentando cambiar su vida, modificando únicamente sus acciones externas, pero lo que descubren con el tiempo es que si la forma de pensar no cambia, los resultados tienden a volver al mismo punto. Por eso, la última parte de estos 30 días se enfoca en consolidar una mentalidad diferente, que pueda sostener cambios duraderos. Durante la tercera semana de este proceso ocurre algo muy interesante. Tu mente empieza a reconocer que tiene opciones. Antes, muchos pensamientos aparecían de forma automática y parecían indiscutibles. Ahora, poco a poco, comienzas a notar que puedes elegir cuál pensamiento alimentar y cuál dejar pasar. Este es uno de los momentos más importantes del cambio mental, porque marca la transición entre reaccionar de forma automática y responder de forma consciente. Cuando desarrollas esta capacidad, incluso situaciones difíciles empiezan a sentirse diferentes, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tu mente ya no los interpreta de la misma manera. Donde antes veías únicamente obstáculos, ahora empiezas a ver posibilidades, aprendizajes o simplemente experiencia que forman parte del proceso de crecimiento. Una herramienta muy poderosa durante esta etapa es visualizar. La persona en la que te estás convirtiendo, la mayoría de las personas piensa en el cambio como algo que ocurrirá en el futuro, pero las decisiones que tomas hoy están moldeando constantemente tu identidad. Cada pensamiento nuevo que eliges, cada reacción diferente que practicas y cada pequeño hábito que adoptas está construyendo una versión distinta de ti mismo. Cuando empiezas a pensar en términos de identidad, algo cambia profundamente. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo motivarme para hacer esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué haría la persona que quiero ser? Esa pregunta puede parecer simple, pero tiene un efecto enorme en la mente. De repente, tus decisiones dejan de depender solo de la motivación momentánea y comienzan a alinearse con una visión más amplia de quién quieres convertirte. Durante estos días también es importante prestar atención a otro factor que influye muchísimo en tu mentalidad: el entorno mental que consumes. Esto incluye las conversaciones que escuchas, el contenido que ves, las ideas que repites y las historias que te cuentas sobre el mundo. Muchas personas intentan cambiar su mentalidad, mientras continúan rodeándose de mensajes que refuerzan exactamente las mismas creencias que quieren abandonar. Si durante 30 días comienzas a alimentar tu mente con ideas que fomenten crecimiento, reflexión y posibilidades, tu perspectiva empieza a transformarse de forma natural, no porque ignores la realidad, sino porque comienzas a verla con más profundidad. También hay algo que ocurre en esta etapa que muchas personas no esperan. Empiezan a notar con más claridad sus propias excusas. Durante años, la mente puede justificar por qué algo no se intenta, por qué se pospone o por qué parece imposible. Pero cuando la mentalidad empieza a cambiar, esas excusas ya no suenan tan convincentes. Tal vez te sorprendas detectando pensamientos como no tengo tiempo, no soy bueno para esto, o mejor lo intento otro día. Y en lugar de aceptarlos automáticamente, empiezas a cuestionarlos. Esa capacidad de reconocer excusas es una señal clara de que tu mente está desarrollando una mayor conciencia. Otra transformación importante ocurre en la relación que tienes contigo mismo. Muchas personas viven con un diálogo interno extremadamente duro. Se critican constantemente, se juzgan por cada error y rara vez reconocen sus propios avances. Pero cuando comienzas a cambiar tu mentalidad, también comienzas a cambiar la forma en que te hablas. Esto no significa ignorar los errores ni evitar la responsabilidad. Significa tratarte con la misma comprensión que probablemente ofrecerías a alguien más que está intentando mejorar. Curiosamente, cuando reduces la crítica interna destructiva, tu capacidad de aprendizaje
aumenta. La mente deja de estar a la defensiva y se vuelve más abierta al cambio. En los últimos días de este proceso de 30 días, muchas personas experimentan algo que podríamos llamar una reorganización de prioridades. Cosas que antes parecían urgentes ya no lo son tanto, y aspectos que antes pasaban desapercibidos comienzan a cobrar más importancia. Esto ocurre porque la mentalidad influye directamente en la forma en que valoras tu tiempo, tu energía y tu atención. Por ejemplo, puede que empieces a notar que algunas actividades simplemente consumen tu tiempo sin aportarte demasiado. Tal vez ciertas conversaciones giran siempre alrededor de quejas o negatividad. O quizás descubres que dedicar unos minutos al día a reflexionar o escribir tus pensamientos tiene un efecto mucho más positivo de lo que imaginabas. Estas pequeñas decisiones diarias comienzan a acumularse. Y cuando se acumulan durante semanas, empiezan a generar cambios visibles en la forma en que experimentas tu vida. Algo muy importante que debes entender es que 30 días no cambian completamente una vida, pero sí pueden cambiar la dirección en la que se mueve. Es como ajustar ligeramente el rumbo de un barco en medio del océano. Al principio, la diferencia parece mínima, pero con el tiempo, la distancia entre el camino antiguo y el nuevo se vuelve enorme. Muchas personas que completan un proceso consciente de cambio mental durante un mes descubren que lo más valioso no fue un resultado específico, sino la sensación de que ahora tienen más control sobre su propia mente. Antes sentían que sus pensamientos los arrastraban en cualquier dirección. Ahora sienten que pueden observarlos, elegirlos y modificarlos con mayor claridad. Y ese es uno de los mayores poderes que puede desarrollar una persona: la capacidad de dirigir su propia atención y su propia interpretación de la realidad. En los últimos días de este proceso, también es útil hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre lo que ha cambiado. Tal vez tus pensamientos son un poco más conscientes. Tal vez reaccionas con más calma ante ciertas situaciones. Tal vez te sientes un poco más capaz de enfrentar desafíos que antes evitabas. Esos cambios pueden parecer sutiles, pero representan algo muy profundo. Tu mente ha empezado a entrenarse de una manera diferente. Ahora bien, el verdadero secreto de cambiar tu mentalidad no está en los 30 días en sí, sino en lo que haces después de ellos. Este periodo funciona como una especie de reinicio mental, una oportunidad para demostrarte que tu forma de pensar no es algo fijo, pero los cambios más duraderos aparecen cuando decides continuar practicando estos hábitos mentales más allá de ese primer mes. La buena noticia es que, una vez que tu mente ha experimentado esta nueva forma de pensar, es mucho más fácil volver a ella. Ya no es algo desconocido, es una habilidad que has comenzado a desarrollar. A partir de ese momento, cada vez que enfrentas un problema, puedes preguntarte cómo interpretarlo, de una manera que te ayude a crecer en lugar de paralizarte. Cada vez que aparece un pensamiento limitante, puedes observarlo y decidir si realmente merece tu atención. ¡Con el tiempo! Estas pequeñas decisiones mentales se vuelven parte natural de tu forma de pensar. Y cuando eso sucede, la mentalidad que antes parecía lejana se convierte simplemente en tu nueva normalidad. Muchas personas buscan un momento mágico que cambie todo de inmediato, pero la realidad suele ser más silenciosa. La verdadera transformación ocurre cuando cambias la forma en que piensas día tras día, incluso en momentos pequeños que nadie más nota. 30 días pueden ser el comienzo de ese cambio. 30 días pueden demostrarte que tu mente es mucho más flexible de lo que creías. Y cuando entiendes eso, empiezas a darte cuenta de algo muy poderoso. La forma en que experimentas tu vida está profundamente influenciada por la forma en que decides interpretarla. Si este video te hizo reflexionar y quieres seguir aprendiendo sobre cómo entrenar tu mente, mejorar tus hábitos y desarrollar una mentalidad más fuerte, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que estaremos compartiendo. Porque al final, cambiar tu mentalidad no es solo una técnica o un reto de 30 días. Es una decisión continua de crecer, aprender y mirar la vida con una perspectiva cada vez más consciente. Y esa decisión, cuando se mantiene con el tiempo, puede transformar completamente la manera en que vives cada día.